Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo os vengo a explicar algo que tenéis vosotros siempre muchísimas dudas, que me mandáis un montón de comentarios, y es el famoso factor de recorte. ¿Cómo afecta en mi cámara? Si es APS-C, si es micro 4 tercios, cómo tengo que calcular los milímetros, si en full frame, si en APS-C. Vamos, que os hacéis la picha un lío. Quédate que te lo explico dentro del vídeo. Cuando empezamos a aprender fotografía tenemos nuestra primera cámara, ponemos unos vídeos en YouTube de a ver qué objetivos necesito y demás, escuchas que lo ideal es un 50 milímetros, que después un 35 milímetros sirve mucho para callejear y que si el 35 o el 50 que para retrato un 85, hasta aquí de puta madre, perfecto. Pero luego llega el problema cuando te lo vas a comprar y te dicen, oye, pero es que tu cámara es de sensor recortado, ¿no? Esto es la primera patada en los huevos porque ya dices, hostias, me han engañado, me han recortado algo. Empieza la segunda fase, que es buscar en YouTube, mi cámara es APS-C, hostia, ni lo sabía. Y te das cuenta que hay multitud de tamaños de sensores, que si full frame, que si APS-C, que si micro 4 tercios, que si sensores de 1 pulgada, que si medio formato, y dices, la leche, y no sabía todo esto. Pero espera, que aquí no acaba la historia. Entonces es cuando tú te vas a comprar tu objetivo y dices a la tienda de turno, oye, yo es que quiero un 50 milímetros porque me han dicho que es lo ideal. Y alguien te dice, claro, pero si tu cámara es APS-C, un 50 piensa que se te convierte en un 75. Tú lo que necesitas es un 35 para que se te convierta en un 50. Ahí ya te revienta la cabeza y dices, Dios, ¿en qué berenjenal me he metido? Vamos por pasos para que te quede bastante claro los conceptos en este vídeo. Primero de todo, la distancia focal, lo que son milímetros, siempre, always, se mide en sensores para full frame. Por lo tanto, siempre que hablemos de un 50 milímetros, estamos hablando con una referencia de full frame, formato completo, paso universal, como cojones le queráis llamar, y ya me entendéis por dónde voy. Y esto lo tenéis que tener clarísimo y grabado a fuego. Es la primera norma que os tiene que quedar en la mente grabada, pero porque si no tendréis muchas confusiones, porque muchos de vosotros me escribís y me decís, Rubén, es que me he comprado un 35 milímetros, por ejemplo, que es exclusivamente, es para APS-C, pero entonces no es un 35, entonces no es un... Os volvéis locos. Primera regla, por tanto, la distancia en milímetros de la focal siempre irá ligada a un sensor de full frame. Aunque tu cámara no sea full frame, ahora te lo explicaré, para que lo vayáis entendiendo esto mejor. Segundo concepto que os quiero explicar, esto del recorte. ¿Qué cojones es esto del recorte? Como hemos dicho en el apartado primero de este vídeo, que todas, digamos los milímetros, las distancias focales se rigen en base a un sensor de formato completo, de full frame, que tiene un determinado encuadre. Por ejemplo, imagínate que este encuadre, que no lo es, pero tú imagínate que este encuadre es de full frame y me estás viendo tal que así. Si tú tienes una cámara con sensor APS-C, que sería el sensor por debajo de full frame en cuanto a tamaño, tiene un recorte de 1,5. En Canon 1,6, pero por ahí va la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo esta lente que tengo imaginaria, imaginaros que esta lente que tengo es de full frame, la paso a una APS-C, esta misma lente, en lugar de ver esto, veríais esto. Ahora me estáis viendo con la misma lente, que supuestamente era de full frame, pues ahora mismo este sería el encuadre con un sensor más pequeño, porque evidentemente, esto es física, esto es de cajón. Si en un sensor así tú le pones un agujerito así y luego en uno así, pues lo verás más cerca. Hostia, qué lío lo había hecho así. No se habrán enterado de nada. Para que me entiendas, como el recuadrito del sensor es más pequeño, lo que hace es acercarse un poquito más. Por lo tanto, tenemos este recorte. Es lo mismo que si en postproducción recortáis, que es lo que estoy haciendo yo ahora, recortáis 1,5. Lo que haréis es que cada vez que hagáis un recorte en postproducción, hacerlo en una fotografía, hacéis un recorte de 1,5, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Se acerca la imagen, ¿verdad? Fijaros que siempre se acerca la imagen. Esto es el factor de recorte. Tal como os digo, el mejor ejercicio es que cojáis una fotografía en postproducción, opción de recortar, y recortáis un poquito. Y le dais al Enter y automáticamente esta foto ahora ¡bum! Se acercará. Si mi sensor es micro 4 tercios, que es el equipo con el que yo trabajo, Olympus o M-System, tendrá un recorte todavía mayor, un recorte de por 2. Es la mitad de pequeño que el full frame. Por lo tanto, en lugar de ver este encuadre con la misma focal, el mismo objetivo, recordar que estamos viéndonos que supuestamente es de full frame, el encuadre que yo tendría sería este. Como veis, ahora me estáis viendo más cerca que el inicio y más cerca que con APS-C, porque a medida que el sensor lo vamos recortando, nos vamos acercando. Volvemos a la supuesta visión de full frame. Teniendo ya estos dos conceptos claros, lo que es la distancia focal, que se mide siempre en base a una referencia de full frame, y que el recorte no es más que contra más pequeño sea el sensor, más se va acercando, más vas recortando imagen, aquí es donde vienen
todas las grandes confusiones. Y digo las confusiones, vamos a empezar por ejemplo con APS-C. Si tú tienes una cámara de sensor recortado APS-C y tienes por ejemplo un 50 milímetros, ¿de acuerdo? Un objetivo 50 milímetros, tú se lo pones y tú vas por el mundo diciendo no, yo no tengo un 50 milímetros, tengo un 75 milímetros, ¿por qué mi cámara es APS-C? Y un huevo. Vaya chascos habréis llevado algunos ahora. Sigues teniendo un 50 milímetros. Lo que pasa que al montarlo en tu APS-C tienes un encuadre equivalente a un 75 milímetros en full frame. Pero ojo, solamente el encuadre. Ahora ya sí que os ha explotado la cabeza. Digo solamente un encuadre porque una de las grandes diferencias que tenemos cuando vamos cambiando de objetivos en distancia focal, no solamente el encuadre, el cambiar un objetivo, por ejemplo, angular a un objetivo tele, nos afecta muchísimo, por ejemplo, en dos aspectos. Una es la distorsión, estas líneas verticales que no son verticales, etcétera, y en cambio en un tele lo tenemos todo mucho más comprimido, ¿verdad? Pero también afecta mucho a la profundidad de campo, por ejemplo. Contra más distancia focal tenga nuestro objetivo, menos profundidad de campo tendremos. Más desenfoque, coño. Y en cambio en un objetivo angular tendremos siempre más profundidad de campo. Digamos que costará un poquito más desenfocar las cosas. Bien, pues tú ahora quédate que con estas tres cositas que te acabo de contar de lo que afecta un objetivo, que es encuadre, profundidad de campo y distorsión de la imagen, de todos estos, lo único que te afecta a ti al tener sensor recortado, lo único que te cambia es en el encuadre. En lo demás, no, sigues teniendo el objetivo que tienes. Explico, tiramos para atrás un poquito. Acordaros, estábamos en la situación que tú tienes una cámara APS-C y tienes un 50 milímetros y tú estás diciendo a todo el mundo, no, yo es que tengo un 75. Y te he dicho yo antes, ¿te acuerdas que te he dicho un huevo? Y este un huevo que te he dicho es porque tú no tienes un 75. Tú tienes un 50 milímetros en cuanto a profundidad de campo, tienes un 50 milímetros en cuanto a distorsiones. Lo que sí que es cierto es que tienes la equivalencia a un 75 milímetros solamente en el encuadre, en esto de que hacemos así, pop, que nos acercamos un poquito. Nada más. Te voy a poner ahora algunos ejemplos prácticos para que los entiendas. Seguro que lo entenderás mejor. Y ahora mismo me estoy grabando con una Olympus M1 Mark III con un 17 1.2. Un 17 milímetros 1.2. Si hacemos la equivalencia al encuadre en full frame, como esta cámara micro 4 tercios tiene un sensor de recorte por 2, es muy fácil, cojones. Multiplicamos 17 por 2. Nos sale 34. Vale, redondeamos y 35. Es por ello que todos los que tengáis un sistema micro 4 tercios como es este de aquí, tengáis un 17 milímetros, iréis diciendo por la vida, no, yo tengo un 35 milímetros. Volvemos a lo que he dicho antes en APS-C y un huevo. Y ahora lo vais a entender. Es que sí que es cierto que yo ahora mismo, en esta distancia a la que estoy, me voy a alejar un poquito y me escucharéis un poquito más bajito. En esta distancia a la que estoy, sí que el encuadre que yo tengo es exactamente igual que un 35 milímetros, porque cuando te alejas a determinada distancia, en un objetivo angular no aparecen las distorsiones. ¿Qué quieren decir las distorsiones? Que mi cabeza la ves más o menos coherente con mis manos, con mi cuerpo, con el fondo. Si pongo algo aquí, lo ves más o menos bien, lo ves igual. Bien, hasta aquí de acuerdo, sí, tengo un 17 que equivale en este encuadre a un 35, pero ¿qué pasa si me acerco? ¿Qué pasa si me acerco? Esto ya no parece un 35 milímetros ni de puta broma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un 35 milímetros no distorsiona tanto como te está distorsionando esto ahora mismo. Y digo que distorsiona tanto porque mi careto ahora es sumamente enorme con lo que tengo detrás, en el fondo. De hecho, mira, pongo la cámara esta aquí detrás y se ve súper pequeñita. Pero ojo, mira lo que voy a hacer ahora. Acerco la cámara, me alejo yo y mira mi cabecita ahora qué pequeña la ves respecto a la cámara. Es mucho más grande la cámara que mi cabeza, ¿verdad? Yo ahora me veo mucho más pequeñito. Pues sí, esto se llama distorsión. ¿Y sabes cómo me está distorsionando? Acorde a un 17 milímetros. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Que es precisamente lo que tengo montado en la cámara, como ya os he dicho, si os acordáis. Por lo tanto, resumiendo, yo tengo ahora un 17 milímetros 1.2 en una cámara micro 4 tercios, sensor 2x-2 en full frame. Claro, el encuadre estamos diciendo que es de un 35 milímetros equivalente en full frame. Bien, pero lo que son las características de este objetivo en cuanto a distorsiones y a profundidad de campo no son las de un 35 milímetros en full frame, son las de un 17. Cojones. Soy consciente que llegado a este punto del vídeo tendrás la
de esto echa totalmente un lío, me lo imagino. Te recomiendo que vuelvas a mirar este vídeo, que tomes apuntes. Bueno, y si ya quieres aprender mucho más, apúntate a Patreon. ¿Qué es Patreon? La plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa. De hecho, te voy a mostrar una fotografía que hicimos hace pocos días, algunas fotografías que hicimos hace poquitos días en un workshop de Madrid, un taller de fotografía de burgers en Mad Grill, y en estas fotos estuve trabajando con este objetivo que estás viendo ahora. Un 25 milímetros en micro 4 tercios, el Zuiko 25 1.2. Si te acuerdas, hacemos la multiplicación por 2 y en full frame es un encuadre de un 50 milímetros. Pero es solamente el encuadre, tenemos distorsiones de un 25, no de un 50. Fíjate en la fotografía que una de las cosas que yo puedo hacer es acercarme muchísimo al motivo, en este caso a la hamburguesa. Esto es por un tema físico de los sensores micro 4 tercios, que te puedes acercar mucho más que una cámara que tenga un objetivo full frame, la distancia mínima de enfoque. Pero bueno, esto daría para otro vídeo. Apúntate a Patreon y te lo explico mejor. Un 50 milímetros, una de las características principales que tiene es que jamás distorsiona. Es una distancia focal que son unos 46 grados aproximadamente respecto a la visión humana y no tiene distorsiones. Es lo que vemos nosotros más o menos, porque estamos entre un 35 y un 50 en nuestra visión humana. Pero bueno, es algo parecido a lo que nosotros vemos y no tiene demasiada distorsión. Prácticamente no tiene. A partir de 50 milímetros no hay casi distorsión. ¿Qué quiere decir distorsión? Acuérdate lo que te decía antes, que si acerco mucho un motivo al objetivo, parece mucho más grande y distorsiona. ¿De acuerdo? En estas fotografías, al estar tomadas con un 25 milímetros de micro 4 tercios, el encuadre sí que me equivale a un 50 milímetros, pero cuando me acerco, patapam, veis que la hamburguesa es mucho más grande que la cabeza del chico, que el cuerpo del chico no es normal, esta super mega hiper hamburguesa. Esto es lo que conseguiríamos en full frame con un objetivo angular, con un, por ejemplo, 24 milímetros. Si quieres hacer esta misma fotografía en full frame, la tienes que hacer con un 24 milímetros, no con un 50, porque con un 50 milímetros en full frame, por más que te acerques a esta puñetera hamburguesa, no vas a conseguir esta distorsión. Por dos razones. Primera, porque no te va a dejar acercarte tanto, porque un sensor full frame, la distancia mínima de enfoque no es tan poca como 4 tercios. Y segundo, porque estarás trabajando con un 50 milímetros real, que no tiene prácticamente distorsión en su distancia mínima de enfoque. En cambio, esto, al ser un 25 milímetros, no un 50, sí que tendré este encuadre equivalente a un 50, pero tiene las propiedades de un 25. Vuelvo a repetir que me puedo acercar mucho más que en full frame y que distorsiona, porque un 25 milímetros es angular. Y entonces distorsiona. ¿Vais pillándolo? Parece muy complejo, pero no lo es tanto, repito, no es broma. Miraros el vídeo un par o tres de veces, porque puede ser que la primera no te hayas enterado absolutamente nada, pero a medida que lo vayas viendo varias veces y te queden claros los conceptos, entenderás esto que te he dicho, que lo único que realmente se convierte tu objetivo, si no es de full frame, es en una equivalencia en cuanto a encuadre. Nada más. Todas las demás propiedades seguirán siendo acorde a la distancia focal que te pone aquí. Por lo tanto, si tú tienes un 35 milímetros en una APS-C, no tienes un 50, tienes un 35, con las propiedades de un 35, pero tendrás la equivalencia de encuadre de un 50. Esto es lo único que tienes que tener en cuenta. Y a partir de ahí ya elegir la distancia focal que a ti te interese más por estas tres razones: encuadre, profundidad de campo y distorsión. Vídeo durete a lo mejor de masticar, un poquito de técnica, un poquito de palabras complicadas, pero estoy seguro que os gustará. Decírmelo si no en la caja de comentarios qué os ha parecido. ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Queréis más vídeos de técnica? ¿No queréis más vídeos de técnica? No, de hecho me importa un huevo, aunque no queráis voy a seguir haciéndolos. Pero siempre mola pedir vuestra opinión. No, y fuera broma, sabéis que siempre os respondo todos los comentarios que dejáis aquí en la caja de comentarios de YouTube, por lo tanto os insto, os emplazo a que digáis vuestras opiniones, si ya lo sabíais esto, si estabais confundidos, si este vídeo os ha aclarado dudas, si os ha hecho todavía esto más un lío, decidme un poquito qué os ha parecido. Y de paso, por cierto, apuntaros a Patreon, donde están todos mis cursos. La hostia. Miles de millones de gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Recordarte que aquí en YouTube tienes una cita conmigo siempre, todos los miércoles, pero ojo, hay mucho más contenido, porque los lunes tienes también el vídeo podcast que se publica. Sabes que tengo un podcast que a las 7 de la mañana los lunes lo publico en todas las plataformas de podcasting, pero por la tarde en YouTube a las 6 hora española
también lo tienes en formato vídeo por si no eres de escuchar plataformas de podcasting, y en cambio si eres muy friki de YouTube, lo tienes también en YouTube. Y si me da tiempo y me da la vida, sabes que algunos jueves o viernes también hacemos vídeos aquí en YouTube. Estamos on fire, estamos a tope. Los martes siempre hay nuevo contenido exclusivo en Patreon, solamente para miembros, y aparte hacemos ya lo que ya sabes, directos, sorteos, retos, bueno, la puta locura, talleres. Que no me enrollo más. Que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Hasta luego.